Comentamos que hay que determinar una ecuación para calcular el volumen molar parcial de un gas ideal en un sistema en equilibrio. Bueno, ¿cómo interpretamos esta propiedad que nos piden? A grandes rasgos, esto aplica para una mezcla de gases. Imaginemos que tenemos un tanque o un recipiente lleno de una mezcla de gases. Con I componentes que se encuentran en equilibrio. Entonces, esta mezcla ya sabemos que posee un volumen B, que es un volumen molar de toda la solución. Posee un volumen definido. Y de cada componente hay un volumen molar parcial en esta mezcla, que es diferente al volumen molar parcial del componente como especie pura. Entonces hay que determinar una ecuación que represente el volumen molar parcial de esta solución para cada componente en términos de la ecuación de estado de gas ideal. Entonces yo tengo lo siguiente. Si yo adicionara cierta cantidad de moles del componente I, en términos diferenciales, si adiciono o retiro cierta cantidad de moles de Ni, de un componente I cualquiera dentro de esta mezcla de gases, bueno, esta diferencial sería positiva si es adición de moles. Sería negativa si fuera una, bueno, si estuviéramos retirando moles. Remoción le voy a poner. Remoción de moles. Entonces yo necesito determinar una ecuación para calcular el volumen molar parcial de cualquier componente en esta mezcla de gases, interpretado de la siguiente manera. Sabemos que el volumen molar parcial es la derivada parcial del volumen de la solución con respecto al número de moles del componente I, manteniendo la temperatura del sistema, presión del sistema, y el número de moles del resto de los componentes, le voy a llamar J, constante. Entonces el volumen molar parcial ya hemos comentado en soluciones acuosas que representa una razón de cambio. En mezclas de gases también, este volumen molar parcial me dice cómo cambia el volumen cuando cambia el número de moles de un componente. El volumen molar parcial se define para cada componente I, manteniendo temperatura, presión y número de moles del resto de los componentes constante. Es una tasa de cambio, me dice precisamente el impacto que lleva sobre el volumen de esta mezcla adicionar o remover una cantidad diferencial de moles del componente del cual yo estoy definiendo el volumen molar parcial. Entonces vamos a determinar una ecuación para calcular volumen molar parcial de cualquier componente utilizando la ecuación de estado de gas ideal. Bueno, que ya conocemos, sabemos que la ecuación de estado de gas ideal relaciona la presión del sistema con el volumen del sistema, y esto es igual al número de moles del sistema por la constante R de los gases ideales por la temperatura del sistema. Entonces yo tengo esta relación que relaciona el comportamiento de cualquier componente dentro de este sistema. Además, yo puedo utilizar presiones parciales o volúmenes parciales en esta ecuación de estado. Si yo utilizo del otro lado de la igualdad, número de moles del componente I por RT, puedo determinar el volumen de ese componente. Sería presión del sistema por volumen del componente I. Entonces, esta ecuación surge de la ley de Amagat, se llama, de los volúmenes parciales. También puedo, en lugar de utilizar volumen parcial, puedo utilizar presión parcial. Y esa ecuación surge de la ley de Dalton de las presiones parciales.
presión parcial por volumen del sistema es igual al número de moles del componente por RT. Entonces yo cuento con esta ecuación, la definición de volumen molar parcial y la definición de la ecuación de estado de gas ideal para poder obtener una ecuación que me sirva para determinar el volumen molar parcial de cualquier componente dentro de esta mezcla de gases. Ese es el planteamiento y bueno, lo vamos a comenzar a resolver en un momento. Y para obtener esta fórmula entonces, partimos, como comentábamos, de la definición del volumen molar parcial, expresado como la derivada parcial del volumen respecto al número de moles del componente I, si mantenemos temperatura, presión y número de moles del resto de los componentes constante. Este volumen comentábamos que es el volumen de la solución. Precisamente el volumen molar parcial representa el impacto que tiene el volumen de esta solución cuando adicionamos o removemos una cantidad de moles del componente I muy pequeña, una cantidad diferencial, aquí lo llamé de NI. Aquí estamos utilizando derivadas parciales porque el volumen es función de varias variables, temperatura, presión, moles, etc. Ok, si ese volumen yo lo sustituyo en términos de la ecuación de gas ideal, sabemos que para un gas ideal el volumen, lo voy a poner acá, de acuerdo a la ecuación de estado de gas ideal, el volumen total de esa mezcla sería el número de moles totales de la mezcla por la constante R, por la temperatura de la mezcla, dividido entre la presión de la mezcla. Bueno, esta mezcla se encuentra a cierta presión, cierta temperatura, y contiene una cantidad N de moles totales. Entonces yo lo voy a sustituir acá. Volumen molar parcial sería la derivada parcial precisamente de número de moles por RT entre presión con respecto al número de moles del componente I, cuando mantenemos temperatura, presión y número de moles de los otros componentes constante. Entonces, notamos que RT y N, bueno, de hecho, N es una función, es el número de moles totales, pero R es constante, T es constante, P es constante y el número de moles J es constante. Entonces yo puedo sacar todo lo que es constante de esa expresión. Me queda R, T, entre presión, por la derivada parcial del número de moles totales con respecto al número de moles del componente I. Esto igual a temperatura, presión y número de moles del componente J constante. A su vez yo cuento con otra ecuación que es la cantidad de moles totales de esa solución gaseosa. Le voy a llamar N a los moles totales y sería la sumatoria de todos los moles individuales. Le voy a llamar NI porque son los moles del componente I que yo estoy considerando, más la suma de todos los moles que no son I. Le voy a poner sumatoria sobre J de NJ. ¿Qué significa esto? Bueno, para interpretarlo, por ejemplo, si tengo tres componentes y quiero determinar el volumen molar parcial del componente 1, el número de moles totales va a ser el número de moles del componente 1 más la suma del resto de los moles que no son 1. Sería, por ejemplo, 2 y 3, más N2 más N3. A grandes rasgos, esta es la ecuación que me representa la suma de todos los moles individuales. Solamente aquí indicando que este es el componente I del cual yo estoy definiendo el volumen molar parcial y el resto son componente J.
que pueden ser varios componentes. Entonces vamos a tomar esta última ecuación y la derivada para finalizar con la expresión. Bueno, para finalizar la expresión, comentábamos que tengo volumen molar parcial del componente I es el cambio de volumen respecto al número de moles, que me quedaría RT entre presión. Vamos a incluirlos aquí. RT entre presión, la derivada parcial del volumen de la mezcla con respecto a... No, aquí ya es número de moles totales. Número de moles I. La presión, temperatura y el número de moles J constante. Todos los que no son... que es esta ecuación de acá. Si yo sustituyo ahí esta sumatoria, voy a tener que ese volumen molar parcial es igual a RT entre presión por la derivada del número de moles de I. Estos son los moles totales. Ya lo voy a sustituir como la sumatoria sobre J del número de moles J con respecto al número de moles de I. Igual a presión, temperatura y número de moles de J constante. Entonces, para resolver esta derivada se separa por término. El primer término sería RT entre presión por derivada parcial del número de moles de I con respecto al número de moles de I. Esta derivada es 1. Luego más, igual a RT entre presión, podemos ir escribiendo. Derivada parcial del número de moles de I respecto al número de moles de I. Presión, temperatura y número de moles de J constante. Más RT entre presión por la derivada parcial de la sumatoria sobre I del número de moles J respecto al número de moles de I. Esto manteniendo presión, temperatura sobre J y el número de moles de J constante. Entonces notamos que la derivada de una constante debe ser 0. Entonces este segundo término se elimina porque vale 0. Este vale 0. Y este primer término, la derivada de NI con respecto a NI es 1. Entonces el resultado es RT entre presión. De ahí se deduce un aspecto importante de un gas ideal. Que es el siguiente. Bueno, de esta conclusión anterior entonces, el volumen molar parcial de un componente en una mezcla de gases es RT entre presión. Este es el resultado. Entonces, si yo conozco temperatura, presión, puedo determinar el volumen molar parcial de un componente en una mezcla de gases. Pero aquí ocurre un caso especial, porque si ustedes observan para un gas puro, le voy a poner así, presión por el volumen de un gas puro es igual al número de moles por RT. Si yo asocio aquí el volumen del gas puro entre número de moles, es igual a RT entre presión, estoy asociando esta ecuación, moles lo divido para acá, presión también lo paso dividiendo para acá. Esto sería el volumen molar de un gas puro. Entonces, para un gas ideal, el volumen molar parcial de un componente es igual al volumen que tendría ese componente por mol en estado puro. Esta es la primera de las relaciones molares parciales para un gas ideal. Y es una conclusión interesante porque me dice precisamente que la magnitud con la cual cambia la solución completa de gases
Bueno, si analizamos estas unidades, es en unidades de volumen por unidad de mol. Es exactamente la misma magnitud que tendría el volumen molar del gas puro. Esto tiene sentido propiamente por el modelo del gas ideal. Sabemos que un gas ideal está formado por partículas puntuales que no tienen interacción entre sí. Entonces, bueno, si nosotros tenemos un recipiente con muchas partículas del gas, estas se están moviendo continuamente. Uno de los postulados de la ecuación de estado de gas ideal es que las colisiones no son elásticas, más bien sí son elásticas, perdón, no se pierde energía, por lo que no hay interacción de una molécula de un tipo con otra molécula de otro tipo. Esas interacciones en un gas ideal, incluso en mezclas de gases ideales, no existen por la naturaleza del modelo. Por eso obtuvimos esta conclusión.